Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué placer, qué gusto, qué alegría estar de nuevo aquí hoy para estudiar escatología. Hace tiempo no tenemos el estudio en escatología. Podría justificarme de alguna manera debido a que estoy escribiendo, estoy ya al final de un ensayo que pronto voy a presentarles relacionado con escatología. Y realmente lo que he hecho es dedicarle más horas a escribir y menos horas a la producción de material para el canal. Pero bueno, creo que en el término de este mes voy a estar terminando y voy a estar publicando lo antes posible este material. Es un ensayo dedicado al establecimiento del reino de Dios en la tierra. Es un ensayo corto, supongo que será simple de leer, y bueno, he estado muchas horas en eso y entonces he relegado nuestro estudio de escatología. He estado ayer toda la tarde repasando todos los apuntes del pacto davídico. Es un punto extenso, interesantísimo. Me interesa en lo personal porque está muy ligado al material que casualmente estoy escribiendo. ¿Y a qué voy? Concretamente voy a lo siguiente. La cantidad de referencias que hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento al establecimiento literal del reino de Dios en la tierra, y de esa manera Dios se muestra fiel a su promesa de restaurar el tabernáculo caído de David, que no es otra cosa que la casa de Israel, ¿no? Es impresionante la cantidad y la calidad de los pasajes de la Biblia, lo extensos y lo explícitos que son a la hora de hablar de la restauración del trono de David en términos absolutamente literales. Estamos precisamente en eso. Y probablemente nos quede, además de este video sobre el pacto davídico, algún video más. Y tal vez a aquellos que más les interesa o más quieren profundizar sobre esta materia, sobre escatología, esto les lleve a preguntarse o a cuestionar ¿por qué se dedica tanto tiempo, tanto material y tan extensamente se habla en la escatología, al menos la escatología de esta escuela premilenialista, ¿no? Al pacto que Dios hizo con David? ¿Por qué? Bueno, trataremos en el curso de esta próxima hora de contestar o acercar al menos algunos argumentos para aquellos que quieran despejar esa incógnita, ¿no? Bueno, mientras tanto, permítanme que pase al PDF. Estamos aquí en el libro Eventos del Porvenir. Yo he dejado en la descripción del video anterior sobre el pacto davídico esta sección que ustedes van a ver acá arriba, que va es la cita del libro de Peters sobre las razones por las cuales hay las evidencias que demuestran el tono literal del pacto davídico. Entonces Peters, yo esto no lo leí el video pasado, se los dejé para que ustedes si quieren puedan leerlo.
Son 21 puntos, 21 argumentos, algunos más breves, otros menos, pero que básicamente redundan en la evidencia interna y en la evidencia lógica de que el pacto que Dios hizo con David debía ser un pacto literal. Y entonces Peters acá enumera 21 razones por las cuales el pacto davídico debe interpretarse literalmente como Dios lo dijo. Yo he llegado hasta el absurdo en el video anterior, al final, de proyectar, digamos, una escena, por supuesto, imaginaria, en la cual que la llevaría hasta el extremo de lo literal. Quiero decir, hay mucha gente que ha sostenido durante su vida, teólogos, ¿no?, que el pacto de David no era literal. Y entonces yo proponía en el video anterior, al final, esta escena, ¿no?, de estos teólogos entrando en la presencia de Dios, en la Nueva Jerusalén, y encontrándose no solamente con David, sino con el Hijo de David. Quiere decir, el Hijo con mayúscula, ¿no?, Jesucristo. Y seguramente aquellos teólogos que han afirmado a lo largo de sus vidas que las esperanzas que David tenía de ver un reino literal eran ilusorias, se habrán encontrado con una situación completamente diferente al sentarse con el Señor de David y con David mismo, y ver que realmente las expectativas que David tenía y que están sustentadas en el texto bíblico son acerca de un reino literal. Son acerca de un reino literal. De hecho, siempre me ha asombrado la incapacidad de ciertos teólogos de no ver en el texto sagrado la abundante evidencia de que esto es así. David esperó a lo largo de toda su vida, y Salomón, más David, que llegó hasta el fin de su día siendo muy fiel. Salomón no tuvo esa suerte. David esperó siempre, y está reflejado en sus salmos, ver el día en el cual Dios cumpliría su promesa de establecer ese reino de manera literal. Cuando nosotros vemos a Jesucristo hablando con los judíos, hablando con los discípulos en los términos de la oferta de ese reino literal a Israel en los días de la encarnación de Cristo, y vemos a Cristo enseñarle, por ejemplo, a orar el Padre Nuestro y decir: Jesucristo, Padre, venga tu reino. Hay creyentes que no se ponen a pensar las implicaciones de lo que significa la expresión dada por Cristo: venga tu reino. Y cosas como estas las hay por decenas en la Escritura, y sin embargo, hasta el día de hoy hay una escuela que enseña que de ninguna manera el reino de Dios se hará presente en la tierra de forma literal. Y son creyentes. Pero bueno, nosotros estamos aquí no para ir en contra de esa escuela, sino para afirmar lo que creemos que la Biblia enseña, apoyándonos en toda la Escritura. Buscando coherencia, nada más que eso. Muy bien, me encantaría dar lectura a estos 21 puntos, pero me voy a resistir por esta vez. No lo voy a hacer, confiando en que las personas que desean realmente profundizar esto lo harán. Este texto está en la descripción del video anterior del pacto davídico, allí lo pueden encontrar. Es muy interesante este apunte que tenemos aquí. Voy a seguir leyendo, voy a leer los últimos 2 puntos, porque a colación de estos 21 puntos sigue el texto acá abajo. Entonces, para no entrar tan
descontextualizados. Voy a leer, permítanme que lea desde el punto 20 en adelante, acerca de la importancia de considerar literal la promesa que Dios le hizo a David y a Israel de establecer ese trono y ese reino algún día de forma literal, material, aquí en este mundo, en este planeta, ¿no? Y que Jerusalén se convirtiera en la principal ciudad donde estaría el rey en ese reino. El mismo trono, dice Peters, el mismo trono y el mismo reino derrocados. Estamos hablando de la época donde cayó el reino. ¿Se acuerdan que el reino se dividió? En realidad el reino no se dividió, el reino fue dividido por Dios, que al ver la desobediencia de Salomón dijo: yo romperé el reino de ti. Y entonces Dios comenzó a suscitar adversarios en términos de Primera de Reyes 10, 11, 12 a Salomón, hasta que Dios rompe el reino de la casa de Judá. El trono y el reino derrocados son los que han de restaurarse. Aquí Peters viene de una seguidilla de argumentos en los cuales él viene diciendo: miren, no importa la desobediencia parcial que haya tenido Israel a lo largo de su historia. No importa si una vez estaban siguiendo a Dios bajo la monarquía davídica y después Israel caía en desobediencia, y más adelante en la monarquía salomónica otra vez Israel estaba ahí afinado, y después posteriormente cae y el reino es roto. No importa, eso no importa, porque el mismo trono y el mismo reino son los que han de restaurarse. Y esta palabra aparece 1.000.000 de veces en relación al trono de David y al reino de Israel en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la restauración del reino de Israel, ¿no? Y dice el 21 para terminar: pero las razones principales y directas por las cuales se debe aceptar el lenguaje directo del pacto son estas. El trono y el reino de David se constituyen, fíjense qué interesante, un requisito para el despliegue de ese ordenamiento teocrático que Dios ya ha instituido. Dios, esto en sus planes, los planes de Dios no cambian. Dios ha jurado, ha prometido, se ha comprometido, ha hecho un pacto, una promesa, un contrato incondicional de hacer ciertas cosas en cuanto a traer de nuevo el control del gobierno divino a la tierra. Esta es la base de mi tesis que estoy desarrollando en ese escrito informal en forma de ensayo. Pero ahora, este reino prometido, no solo a Israel, sino al mundo, para que el mundo vea el orden divino establecido en la tierra y se termine la maldad, ahora se mantiene en suspenso hasta que los preparativos estén terminados. ¿Para qué? Para la restauración y exaltación de la nación judía, que es preservada al día de hoy con este propósito. ¿Cuántas veces en la historia Satanás, a través de sus instituciones humanas, gobiernos gentiles, ha querido borrar del mapa a la nación judía? Piensen en el faraón, para empezar. No me quiero ir a Caín, porque sería demasiado. Pero, y aparte estaríamos demasiado lejos y habría que argumentar mucho. Pero piensen en el faraón en la época en la cual quiso extinguir a la nación egipcia, matando a los hijos varones que nacían. Y de hecho lo hizo. De hecho
lo comenzó a hacer. Fue una política de Estado. Fue política de Estado del faraón la eliminación de los hijos varones de Israel, que hasta ese momento vivían esclavos y trabajaban para ese mega imperio que era la potencia número 1 del mundo en aquel tiempo, 1300 años antes de Cristo. Ha sido preservada la nación de Israel sobrenaturalmente. ¿Para qué? Para que Dios cumpla su promesa al final de restaurar a Israel y de traer su gobierno a la tierra. Pero caramba, esto es literal, esto requiere que sea literal. Si no, el cristianismo es un cuento de hadas. Si no, dediquémonos a otra cosa, porque esto no sería más que religión. La idea es traer ese reino para la exaltación de la nación judía cuando llegue el momento, que es preservada con este propósito. Acuérdense no solamente del faraón, sino de Mardoqueo, que quiso también aniquilar a la raza judía. Y más adelante en la historia, ¿no? Pensemos en la Segunda Guerra Mundial, lo que ha sido. Y pensemos aún en toda la revelación concerniente a lo que hará Satanás y la bestia, el anticristo, cuando quiera realmente aniquilar a la nación de Israel completa en los tiempos de la gran tribulación. Bueno, esto es claramente un indicio de que Satanás quiere ir en contra de los planes de Dios, ¿no? Pero Dios no lo permite. Por eso la preservación de la nación judía tiene este propósito. Para la salvación de la raza humana, que está bajo la bendición teocrática, y para el dominio de un mundo renovado, libre de condenación. Tal trono, hablando del trono de David, y tal reino son necesarios para preservar la unidad divina de propósito en la ya propuesta línea teocrática, en la línea de la descendencia de David. El descendiente principal de esa línea, el centro de esa línea que podríamos denominar real, es Jesucristo. Es Jesucristo, que restaurará ese reino, no solamente a Israel, sino también que los efectos de la restauración de ese reino establecido en la tierra traerá como consecuencia una paz mundial definitiva. Entonces, esto va mucho más allá de las promesas hechas a David. Dios tiene un compromiso consigo mismo, de preservar a la nación judía y de restaurar finalmente el trono de David, porque son partes de un rompecabezas que forman ese cuadro maravilloso de el establecimiento del gobierno de Dios en la tierra de forma definitiva. Hay una frase maravillosa de Jesucristo en Apocalipsis, cuando da por finalizado todo el plan de Dios, toda la obra de Dios, y es increíble el poder de síntesis que tiene Jesucristo, que demuestra en ese momento. Él dice, adelante de la historia y de los redimidos, dice, hecho está. ¿No? Dice, hay un punto, ¿no?, en el cual dice, hecho está. Quiere decir que lo que vemos es el desarrollo de un plan en cuya tensión están los gentiles, Satanás y Dios, la iglesia, ahora en este momento histórico, todos involucrados, todos implicados en el desarrollo de la historia de la redención. Llegará el punto en el cual esto, que tristemente tiene un tono dramático, terminará. Y veremos que valió la pena. Y todos aquellos que no creyeron que el trono de David representa un reinado literal, verán finalmente lo equivocados que estaban. Sigamos.
Toda esta proposición es sostenida por ciertas evidencias adicionales. Toda la proposición de que el reino es literal, ¿no? ¿Cuáles son estas evidencias adicionales? Bien, número 1. Las porciones del pacto que se han cumplido, estamos hablando del pacto abrahámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Todavía no llegamos al nuevo pacto, pero detrás del pacto davídico donde estamos, tenemos el pacto palestino, el pacto abrahámico. Este desarrollo de los pactos está en un proceso de cumplimiento. Las porciones del pacto que se han cumplido literalmente. Como se vio anteriormente, el cumplimiento parcial determina el método a usarse para las porciones no cumplidas aún. Ryrie dice: solo es necesario mencionar brevemente, fíjense la lógica que va a usar Ryrie, solo es necesario mencionar brevemente que David tuvo un hijo, que el trono de David fue establecido, que el reino de David fue establecido, que Salomón construyó el templo, que su trono fue establecido y que fue castigado por su desobediencia. Quiere decir, esto muestra una secuencia lógica de desarrollo, aunque parcial, literal, podríamos decir. Entonces, dice Ryrie, en base a esta secuencia, deducimos lógicamente que el resto del cumplimiento de los pactos y de las promesas hechas por Dios será de la misma manera y lógicamente literal. Más evidencia, número 2, es añadida por la manera en que David fue impulsado a entenderlo. Porque tenemos las deducciones de David escritas en la Escritura, tenemos que analizarlas. Se puede ver que él no tuvo otro pensamiento que el de un pacto literal, que se cumpliría literalmente. Peters dice: yo con Peters quiero comer unos buenos asados, tengo muchas cosas que preguntarle al señor Peters, gran teólogo, ya está en su mansión, allá. La mayoría de todo esto están allá, la mayoría. Qué legado han dejado al cristianismo y qué poca bola que se le da a esto. Yo hay veces que digo, no, es una paradoja esto. Bueno, ¿qué dice Peters? ¿Cómo entendió el mismo David este pacto? Preguntémosle a David, ¿qué entendió David? ¿Y qué escribió, diría yo, siendo inspirado? A eso quiero ir yo. Porque David pudo haber entendido cosas equivocadas. En su momento, de hecho, hubo cosas que las entendió mal. Cuando hizo el censo, entendió mal lo que tenía que hacer. Ok, lo vemos porque la Biblia señala que se equivocó. La Biblia es infalible, ¿no? Entonces yo quiero ver qué fue lo que Dios le inspiró a David a escribir, a afirmar, bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cómo entendió el mismo David este pacto? Esto se indica mejor en su propio lenguaje, claro, en sus salmos, ¿no? En sus extensos pasajes aportados al Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 72, 1 al 20. Yo creo, si no me equivoco, creo que había preparado el Salmo, sí, estaba acá. Bien. Salmo 72, vamos a leer el Salmo 72, 1 al 20. A ver, porque tengo la fuente demasiado grande. Voy a leer el Salmo 72. Fíjense lo que dice David. Sí, yo había leído este salmo más temprano y me quedé asombrado. Les explico por qué. Y les voy a hacer referencia en las cosas que me asombran. Porque yo estoy estudiando esto. Estoy escribiendo este ensayo y encontré algunas cosas
que no voy a poder agregar al ensayo porque no voy a terminar más, pero voy a llamar la atención sobre ciertas cosas y tengan en cuenta que la lectura que se nos pide que hagamos acá es una lectura en la cual estemos atentos a indicios de que David interpretó que el reino que Dios le había prometido, no solo a él, sino al mundo, iba a ser literal. Tan literal como lo fue en los tiempos de Salomón, cuando la reina de Sabá dijo: yo vengo de África, y la verdad, Salomón, se me habían dicho muchas cosas de tu reino, pero veo que no se me había dicho ni la mitad de lo que realmente es tu reino. Jehová siempre amó a Israel. Bienaventurados tus siervos que están delante de ti y delante de Jehová sirviendo todo el tiempo. Y la reina de Sabá se quedó, y todos los vecinos de Israel en aquella época dijeron: Dios existe, Dios existe, el reino que Dios quiere poner en la tierra es literal, no hay en toda la tierra y no hubo un reino tan glorioso y majestuoso como el de Salomón. No hay ningún rey que haya tenido la sabiduría que tiene Salomón, lo cual es una evidencia clara de la sabiduría de Dios bajada a tierra. Y la idea era que ese reino continuara expandiéndose y seduciendo, en el mejor posible de los términos, y atrayendo a las naciones gentiles, como a la reina de Sabá, que dijo: olvídate, yo soy creyente, yo ya me convertí. ¿Por qué digo que se convirtió la reina de Sabá? Porque Jesucristo lo dice. Cuando le dice Jesucristo a la generación de judíos de su época: la reina de Sabá, en el juicio contra ustedes, se va a levantar y los va a condenar a ustedes, porque ella vino de los confines de la tierra y justificó este reino. Y como ella, otros gentiles, los ninivitas, por ejemplo, ¿no?, que se arrepintieron. Pero la reina fue y contempló eso y dijo: sí, no, si el proyecto de Dios es real. Dios es real, el reino es real, el reino es político, el reino es tangible, tiene un cuerpo de leyes, tiene un poder ejecutivo, legislativo y judicial, está completo el reino, está completo. Y ese reino, en proyección, era el que Dios deseaba que se prolongara a lo largo de las edades y que llegara a toda la faz del planeta. Ahora, esto, evidentemente, por el fallo de Salomón, no pudo ser. Salomón se fue de joda, se fue de farra los últimos 20 años de su vida, patinó, se fue al pasto, hizo cualquiera podría haber hecho lo mismo. A ver, yo me voy a poner a decir: no, Salomón, yo creo que hubiera hecho la cosa peor, no lo sé. Pero no, ni hablar. Pero después de esa destrucción, Cristo viene en su época, 800 años después, a ofrecer de nuevo el reino, porque la promesa de Dios era fiel, era firme. Y esas promesas siguen conteniendo un reino real, literal. A ver, amigos, a efectos prácticos, lo que estoy diciendo es que los creyentes tenemos que tener en vista que un día vamos a estar sobre este planeta, sobre esta tierra, reinando con Cristo. Y uno de los principales objetivos de este canal, amigos, yo se lo juro esto, uno de los principales objetivos de este canal, y en esto desnudo todo mi corazón, es que ustedes aprendan a razonar sobre esto, sobre la realidad literal de que, si bien vamos a estar en la presencia de Dios en el cielo, en la Nueva Jerusalén, esa Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la Biblia dice que eventualmente va a descender sobre la tierra para que el reino sea establecido acá.
y el reino va a ser acá. El destino eterno de los creyentes con Cristo y con Dios es en la tierra, no es en las nubes. Yo personalmente veo que el cristianismo tiene una fe que en estos términos ignora absolutamente todo. Los creyentes se creen que van a estar con una túnica, como una especie de poncho flotando en las nubes, haciendo meditación trascendental, fusionándose o fundiéndose con el ser divino y dejando de ser. Porque claro, todo el cachivache de la nueva era predomina en la mente cristiana mucho más que el contenido de la escritura. Entonces hay que agarrar y hay que enseñar que el reino es literal, que Cristo vuelve a la tierra a establecer su gobierno. Y que David creyó estas cosas y tristemente hoy la iglesia no las cree. Porque me van a decir, no, Diego, pará. Sí, la iglesia cree eso. La iglesia no cree esto. La iglesia no cree esto. Yo me he tirado años. Tratando de hablar de estas cosas con los creyentes. Y los creyentes te quedan mirando como diciendo, no, la nueva Jerusalén, las mansiones, la administración del reino, la restauración de la tierra después de la gran tribulación, el estudio, el trabajo, la familia, la vida social, de nuevo acá, en cuerpos glorificados. Los creyentes, ¿sabes qué te dicen los creyentes? Los creyentes dicen, y no sabemos. Esa es, creo que en el 90% de las conversaciones que he tratado de tener con los creyentes con respecto a la escatología, esa. Y no sabemos. ¿No sabemos qué? Aquí tiene 400 páginas. Escatología pura. Evento del porvenir. Este libro que estamos leyendo. Lo tengo acá. No sabemos. 1000 páginas cada tomo. Teología sistemática. No sabemos. No sabemos porque no leemos. La Sagrada Escritura. Que los creyentes me vengan a decir, tímidamente, ¿no? Tímidamente porque, claro, se le ponen los cachetes rosa cuando empezamos a hablar de lo que va a ser la vida venidera. Fuera de eso, el cristianismo nos tiene otra promesa, ¿eh? Las promesas que Cristo dio a los creyentes no son para esta vida. Son para cuando Él regrese. Y resulta que de eso no sabemos nada. Y cuando leemos el Salmo de David, los pastores, que me perdonen, los quiero a todos, les mando un beso, pero lo único que saben sacar del Salmo 72 son devocionales baratos, en vez de escatología, que es de lo que trata el Salmo 72, el establecimiento literal del reino de Israel. Discúlpenme, me voy por las ramas. Voy a leer el Salmo 72. Salmo a Salomón. Este salmo se lo escribió David a Salomón. Le dijo, hijo, vos no sabés ni lavate los calzoncillos. Te voy a matar, Salomón. Escuchá a tu padre, porque vos sos un pollito. Jamás en la vida saliste de la corte. Viviste toda tu vida dentro de los límites del palacio real. Entonces, David, bajo inspiración, le escribe este salmo a Salomón. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. El cachivache este de Salomón. Lo quiero, Salomón, lo quiero, que me perdone. Juzgue él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad, con equilibrio. Traigan paz
los montes al pueblo y justicia a los collados. Una expresión poética. Haga él justicia a los afligidos del pueblo, salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. El reino de Dios consiste en poder, cuidado. Que teman mientras duren el sol y la luna por todas las generaciones. Que teman. Descienda él como la lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra, lo cual era bendición, ¿no? Bien para la economía, bendición. Florezca la justicia en sus días y abundancia de paz hasta que no haya luna. Una expresión retórica. Domine él de mar a mar. Estos dos mares son el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo. De mar a mar, Mar Muerto, el Mar Mediterráneo. El reino estaba ahí, Jerusalén en el medio. De mar a mar. Todo el dominio. Y desde el río hasta los confines de la tierra. Otras referencias geográficas. Dobléguense ante él los moradores del desierto y sus enemigos laman el polvo. Los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes. Los reyes de Seba y Seba ofrezcan tributo. Cuidado con esta palabra, tributo. Hay una política fiscal en el reino. Y algunos me dirán, no, lo que pasa es que es simbólico, es poético. Sí, poético, tributo. Tributo no es una palabra, no es un término poético. Y póstrense ante él, ante Salomón, todos los reyes de la tierra. Sírvanle todas las naciones. Israel, en el reino divino, cabeza de las naciones. Porque él librará al necesitado cuando clame. O sea, la justicia máxima, el ejemplo máximo de moralidad y ética, siempre debería salir de ese reino, del reino divino, ¿no? Que hace justicia. También al afligido y al que no tiene quien le auxilie. Tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. Rescatará su vida de la opresión y de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos. Un gobierno justo que se encarga realmente de gestionar políticas públicas, sociales, que se ocupan de los más necesitados, ¿no? Que viva, pues, y se le dé el oro de Sabá, y que se ore por él continuamente, que todo el día se bendiga. Haya abundancia de grano en la tierra. Acá hay que estudiar economía. Esto no es un deseo poético, no más. Esta es una previsión de la administración del reino, que no habrá más necesidad ni más hambre. Haya abundancia de grano en la tierra. Para que haya abundancia de grano en la tierra, tiene que haber una administración que logre esto. Un reino, una autoridad competente que respete y se haga respetar. En las cumbres de los montes su fruto se mecerá como los cedros del Líbano, y los de la ciudad florezcan como la hierba de la tierra. Sea su nombre para siempre, que su nombre se engrandezca mientras dure el sol, y sean benditos por él los hombres. Llámenlo bienaventurado todas las naciones. Bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel. A ver, ¿para quién es el reino? No es de la iglesia, el reino es de Israel. El único que hace maravillas, el Señor Dios, Dios de Israel. Bendito sea su glorioso nombre para siempre. Sea llena de su gloria toda la tierra. La tierra. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. ¿A qué se puede agregar? Y se puede agregar el Salmo 132,
el Salmo 89, el Salmo 42, 72, 48, 45, 110, 21, 2. ¿Qué se puede agregar? Sí se puede agregar. ¿Cómo entendió el mismo David este pacto? Esto se indica mejor en su propio lenguaje. Léase, por ejemplo, Salmo que leímos recién, que describe a un hijo infinitamente superior a Salomón, por supuesto, ¿no? Ya si entramos a tallar fino, este salmo fue escrito para Salomón. Pero Salomón, por supuesto que no iba a poder llevar a cabo semejante empresa. De hecho, mostró la hilacha y como un verdadero cachivache arruinó todo. Pero providencialmente, la promesa de Dios a David era de que de su descendencia se levantaría un hijo, entre comillas, que llevaría adelante hasta sus últimas consecuencias estas promesas y que el trono sería estable y sería eterno. Salomón no lo hizo. Entonces las expectativas pasan inmediatamente a una instancia posterior en la que llegaría este hijo, entre comillas, anunciado, ¿no? Bueno, acuérdense, cuando Jesucristo hacía los milagros, especialmente, el pueblo judío hablaba entre sí diciendo, ¿no será este aquel hijo de David? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, ¿qué decían los fariseos cuando escuchaban al pueblo hablando de eso? No, este no es el hijo de David, de ninguna manera. No, claro, por supuesto, con todas las contras que le traía a los fariseos, especialmente, que Cristo, Jesús, fuera el hijo de David, se determinaba la joda. Por completo. Entonces ellos tenían que estar ahí entre el pueblo haciendo de la suya. Vamos a dejarlo ahí. Pero claro, evidentemente, esto tiene en cuenta todos estos salmos, apuntan y encuentran su aplicación en Jesucristo, de la descendencia de David según la carne, ¿no? Esto leemos en Mateo capítulo 1, en la genealogía, vemos que dice Jesucristo, hijo de David, ¿no? Hijo de David, descendiente. Y ahí te pone a continuación 14 generaciones, ¿no? Como va, 14 generaciones simplificadas, desde Abraham hasta David, de David hasta la deportación, de la deportación hasta Cristo, más o menos. Sigo leyendo. Describe a un hijo infinitamente superior a Salomón. Reflexiónese sobre el Salmo 132, 1 al 18. Ustedes tienen que poner pausa acá, dejar de escucharme a mí y escuchar lo que dice el Salmo 132, 1 al 18. Y después seguir. Y después de observar que en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono, declaración que Pedro en Hechos 2, 30 y 31 expresamente relaciona con Jesús, considérese las numerosas alusiones mesiánicas en este y en otros salmos, todos estos que ustedes tienen acá y que si quieren hacer las cosas seriamente deben leer. Tan cuidadosa explicación, tan cuidadosa y explícitamente citadas en el Nuevo Testamento por los hombres inspirados, pondérese el hecho de que David lo llama a él mi Señor. Alto también lo llama sobre los reyes de la tierra y le concede posición, poder, dominio, inmortalidad,
y perpetuidad que ningún rey mortal posiblemente podrá alcanzar. Y con toda certeza, no estamos equivocados al creer que David mismo, de acuerdo con el tenor del pacto, será afirmado tu reino para siempre delante de tu rostro. Esperaba al mismo David estar en ese reino de su Hijo y Señor, Cristo, tanto para presenciar como para experimentar su felicidad. Claro, olvídate, David está esperando eso hoy está esperando eso, estando en la Nueva Jerusalén. David lo está esperando. Y si no, cuando llegue el tiempo, pregúntenle a David si no lo estaba esperando, y si no lo está esperando, y si no lo estuvo esperando. Y otra vez, David mismo, en sus palabras, 2 Samuel 23:5, enfáticamente dice acerca de Dios: Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. David sabía que estaba destinado a una gran cuota de frustración, lo podía prever, especialmente cuando se iba haciendo viejo, de que todavía no llegaría esa salvación, esa gloria, ese cumplimiento de su deseo. Pero dice, todavía Él hizo pacto conmigo. No se preocupen, yo sé a quién he creído, como dijo el apóstol Pablo. El profeta Isaías lo reitera en Isaías 55:3, declarando: pacto eterno, las misericordias firmes de David. Seguramente que ninguno puede dejar de ver que esto denota, como dice Barnes, un pacto inmutable y firme. Un pacto que no había de ser revocado, que no había de ser abrogado, sino que había de ser perpetuo, y que Dios ratificaría este pacto. Y aún más, que David mismo esperaba el cumplimiento literal de la promesa, es evidente por el lenguaje que sigue al darse el pacto. Y en esta confianza del cumplimiento literal de la promesa, él reitera las gracias a Dios y lo alaba por haber elegido de esa manera su casa para honra y para establecerla por los siglos, aún para siempre. 2 Samuel 7:8, etc. Primera Crónicas 17:16. Es presunción suponer que David le reiteró las gracias a Dios y oró de esa manera con una idea errónea de la naturaleza del pacto. Es retórica, ¿no? Yo lo pondría en forma de pregunta. ¿Estamos presumiendo de más al creer que David le dio las gracias a Dios y oró de la manera en que se cita acá en estos pasajes? Porque tenía una idea equivocada de lo que Dios le había prometido. Todos esos salmos en los que se afirma literalmente que ese reino va a ser establecido, tenemos que presuponer que David estaba equivocado en todo entonces. Miren, si hubiera una mínima posibilidad de interpretar esta promesa de una forma diferente, yo no tendría ningún problema en examinarla. Me he tirado mucho tiempo en tratar de hacerlo y todavía no encuentro la forma, porque la Escritura me lleva constantemente a un terreno en el cual el cumplimiento de estas promesas es literal para David y para nosotros en el futuro. Lo cual nos hace tener una perspectiva del futuro. Es por lo tanto evidente, dice el Dr. Pentecost, que David fue guiado por Dios para interpretar el pacto literalmente. Número 3. A ver cómo estamos. 50 minutos.
Número 3. Hay evidencias a favor de la interpretación literal del pacto que se deducen de la interpretación literal que la nación de Israel le dio al pacto. Se hace referencia a los aspectos literales enfatizados en todos los libros proféticos del Antiguo Testamento. Este énfasis literal continuó durante toda la historia judía. Rairi dice: el concepto que los judíos tenían de este reino para ese tiempo puede resumirse en estas 5 características. ¿Cómo lo consideraban los judíos? Terrenal, nacional, mesiánico, moral y futuro. La esperanza era la de un reino terrenal. Cuando Israel vio a Palestina bajo el mandato de una potencia extranjera, podrían haber sido varios, ¿no? Desde Babilonia, pasando por los medos, los persas, Asiria, Grecia y Roma, en la época de Cristo. Cuando Israel vio a Palestina bajo el mandato de una potencia extranjera, su esperanza se intensificó más. ¿Por qué? Porque el reino que esperaba debía ser establecido en la tierra y naturalmente llevaría consigo libertad del dominio extranjero. Hay un pasaje que no lo voy a buscar ahora, pero que ustedes deben saber de memoria, en el que la relación entre Jesucristo e Israel ya era muy mala. Y Jesucristo le está dando a entender a los judíos que el reino no se va a establecer porque ellos no dan la talla espiritual. Y Jesucristo habla de manera ambigua acerca del reino y los judíos se la hacen recorta. Los judíos con mal espíritu, ¿no? Mal espíritu, le dicen: nosotros hemos oído del Mesías que su reino permanece para siempre. ¿De quién no venía a hablar vos? Claro, los judíos creían bien. Lo que pasa es que, el pequeño detalle es que tienen al rey Mesías, al hijo de David, adelante y no le están creyendo. Y Jesús está diciendo: no, el pacto es firme, pero el reino va a ser postergado, va a ser quitado de vosotros y dado a otra generación que produzca los frutos. Y cuando Jesús amaga por ese lado, los judíos le dicen: nosotros hemos escuchado que el reino y el Mesías permanecen para siempre. O sea, una vez que llegue, ya está. Eso da evidencia de que Israel, cada vez que veía, ¿no?, una potencia extranjera ocupando Israel, su esperanza se intensificaba. ¿Por qué? Porque ellos entendían que el establecimiento del reino llevaría consigo libertad del dominio extranjero. El reino debía ser nacional. Esto es, tenía una relación específica con Israel, por haber sido prometido a esa nación solamente. No quiero entrar en el cachivache de los creyentes de la iglesia que hoy dicen que el reino se está cumpliendo en la iglesia, porque no tienen ni para empezar. No sean cachivaches. Si Cristo es digno de una excelencia más grande, amigos. Dejen de repetir esas burradas que ustedes todavía no estudiaron. Tírense un par de años de estudio por ustedes mismos. Investiguen y fíjense. Y dejen de decir pavada. El propósito de la iglesia es otro. La iglesia está exaltada por encima del reino de Israel. Tiene otra naturaleza. Es distinta, es otra institución. El reino sería un reino moral, porque Israel sería purificado como nación. Esto es lo que Cristo presentó en primera instancia cuando se presentó ante Israel con el Sermón del Monte. Le dijo: muchachos, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien,
las leyes morales, las leyes éticas del reino que le fue prometido a Israel, los estándares morales, yo les quiero recordar que son estos, les dijo Cristo. Mateo 5, 6 y 7. Todo ese extenso pasaje, ¿no? Legislativo del reino que se le estaba ofreciendo a Israel, que los creyentes piensan que es para la iglesia, ¿no? Y que tratan de acomodar la ética del reino a la ética cristiana, y cuando empiezan a comparar explota todo, porque no hay forma de acomodar la ética del reino a la ética cristiana. Son harina de dos costales separados. Es como tratar de mezclar la ley y la gracia. Imposible, imposible, ¿no? Aunque muchos sigan enseñando a los creyentes a comportarse, los creyentes de la iglesia hoy, a comportarse según la ética de Mateo 5, 6 y 7. Esto evidentemente demuestra que no entienden lo que están diciendo, que interpretan mal la escritura, empezando por Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Cómo será más adelante? Bueno, lo dejo ahí. Pero el reino era un reino, el reino que se ofrece a Israel, es un reino moral, ¿no? Las normas morales expresadas por Jesucristo en el Sermón del Monte para Israel te hacen ver el contraste, ¿no?, de la condición de Israel a lo que debía ser. Imposible. Como Israel no se quería arrepentir, ese arrepentimiento que se venía predicando desde Juan el Bautista, bueno, esa generación fracasó y el reino fue postergado. Pero los judíos entendieron históricamente que ese reino era un reino moral. Fíjense lo poco en común que tenían los judíos que creyeron en Cristo como Mesías y los judíos que lo rechazaron. De hecho, eran contendientes, antagonistas dentro de esa tensión del reino ofreciéndosele a Israel. De hecho, bueno, los judíos que no lo aceptaron persiguieron a los judíos que aceptaron el reino moral y los mataron, ¿no? Tenemos a Saulo como uno de los perseguidores, ¿no?, de aquellos que abrazaron la ética que Cristo dejó y que todavía Saulo no entendía. Faltaban más de una década, más de 2 décadas para que Pablo dijera: ahora sí estoy entendiendo lo que era una administración de la ley, lo que se ofreció en el reino a Israel, lo que se suspendió y lo que vino después, que es la iglesia, que no tiene nada que ver. Bueno, tenía que pasar décadas para que Pablo mismo lo entendiera, siendo que Pablo había sido un perseguidor, ¿no?, de esas cosas. Obviamente, el reino aún no estaba en existencia y era por lo tanto futuro para el tiempo de la primera venida de Jesucristo. Bueno, a ver si trato de explicar esto. Estoy hablando, mejor dicho, acá se está hablando de el Israel histórico del Antiguo Testamento. El Israel histórico del Antiguo Testamento, especialmente posterior a la monarquía davídica, siempre vio que era un reino, a ver que no me quiero olvidar nada, terrenal, nacional. Esto lo entendieron, especialmente lo dijeron los profetas, hicieron énfasis en cómo Jehová había de levantar a Israel de nuevo, después de los castigos, especialmente después de las deportaciones, que sería un reino mesiánico, moral y futuro, ¿no? Esto era lo que creía el Israel histórico, y delante de este Israel, cronológicamente, todavía estaba la primera venida de Cristo. Estamos hablando del Israel del Antiguo Testamento, ¿no? Obviamente el reino aún no estaba en existencia. Podemos imaginar, por ejemplo, cuando el reino se había desarmado, destruido, era futuro y todavía estaba
para el tiempo de la primera venida de Cristo. Jesucristo, en su primera venida, ofreció el reino de Israel, lo primero que hizo, ¿no? Cumplió con unos estándares que tenía que cumplir ante Israel, y inmediatamente después de la prueba a la que fue sometido por parte de Satanás, comenzó a predicar a Israel. Aún toda la gloria de David y Salomón no era comparable con la del reino esperado. Esto se refleja en los profetas. En los profetas, yo diría, anoche estuve leyendo Joel, por ejemplo, Zacarías, cómo te dan la visión de un reino mucho más glorioso, ¿no?, de lo que había llegado a ser el reino de David y Salomón. Por consiguiente, todas las creencias de Israel concernientes a este reino eran de naturaleza y de esperanza no cumplidas. Israel miraba hacia el futuro. Todavía, para ese entonces, estaba por llegar Cristo. Cuando Cristo llega, Israel fracasa porque no es capaz de ver el cumplimiento del tiempo de Dios en Jesucristo ofreciendo ese reino. Y vamos a dejar ahí, amigos, porque aquí comienza el punto 4, que es otra cosa. ¿Qué podemos agregar? No podemos agregar más nada. Espero, simple y llanamente, espero que me tengan paciencia, realmente, porque a veces me pongo denso con esto, un poco excesivamente efusivo, y pido disculpas. Es difícil contenerse, es difícil contenerse. Cuando ves que se enseña tan mal y que hay una perspectiva tan equivocada de la ley, del reino, de la iglesia, es difícil. Pero igual pido disculpas en mis excesos. Más me gustaría entenderme, más me gustaría que la gente, especialmente que enseña la Escritura, fuera más responsable. La gente que enseña la Escritura tendría que ser más responsable. Yo no entiendo. Pero bueno, amigos, seguiremos la próxima con Mateo. Pronto voy a hacer un video exclusivo presentando el ensayo. Esto todavía falta, aunque estoy casi al final. Después tengo que pasar por el proceso de edición, publicación, pero calculo que será cuestión de unos 30 días más o menos. Y me gustaría presentarles el libro acá en el canal y de alguna manera contagiar mi deseo, que en el fondo no pasa de esto, amigos, es estudiar la Biblia en serio, seriamente, consultar las fuentes mejor acreditadas, contrastarlas, ¿no? Y tomar en serio esto, porque tenemos promesas y esas promesas buscan un cumplimiento literal, y nuestro tiempo en esta vida es un tiempo limitado, y es mejor que ese tiempo limitado sea administrado a la luz de la Escritura. Entonces les mando un abrazo, amigos, cuídense, que estén bien, que disfruten este fin de semana.